Sardis cambió de manos varias veces. Primero, como dijimos, la tomó. Bueno, primero la tomó Alejandro, después Antíoco el Grande, y luego fue incorporada al reino de Persia. Un terremoto, cuando Jesús tenía alrededor de unos 20 años, hubo un gran terremoto en todas esas iglesias, que la destruyó a casi todas esas ciudades. No había iglesia en esa época, pero todas esas ciudades fueron destruidas en el año 17 de la era cristiana. Así que Sardis era una ciudad con una historia espléndida, muy hermosa. Debo contarle algunas cositas más. Ellos se creían tan seguro ahí, que ellos no tenían guarda protegiendo la ciudad. Sin embargo, ellos fueron conquistados 2 veces por sorpresa. De noche fueron tomados. La primera vez fue Ciro. Ciro rodeó la ciudad, se dio cuenta que era imposible tomar la ciudad, pero él dijo, bueno, de todo modo yo la voy a mantener rodeada. Pero una noche él notó que por casualidad un guardia se daba vuelta por las murallas de la ciudad y se le cayó el casco. Se le cayó el casco al fuera. Luego de una media hora, ellos vieron que una pequeña puertecita se abrió. El soldado salió, cogió su casco, volvió, cerró la puerta y subió. Y Ciro dijo, ajá, aquí está. Aquí hay un, como decimos vulgarmente, aquí hay un boquete, aquí hay un hoyo, por aquí podemos penetrar. Así que Ciro movió todo su ejército por ahí, esperó que fuera de noche, subieron por ahí y agarraron la ciudad como nada. De noche lo atraparon. No tenían guardia que protegiera la ciudad. Se sentían tan seguros que no tenían guardia. Lo mismo ocurrió más tarde con Alejandro, pero en esta ocasión fue por otro lugar. Rodearon la ciudad y notaron también que había un lugar donde había muchas aves. Muchas aves venían y no se iban las aves. En un rincón de la muralla había muchas aves. Y ellos decían, pero ¿por qué esas aves no se van de ahí? Así que se pusieron a observar qué era lo que pasaba, que esas aves no se iban de ahí. Notaron que los soldados de vez en cuando tiraban personas muertas a ese lugar. Así que las aves venían a comerse eso. Así que ellos dijeron, bueno, aquí hay un lugar por donde nosotros podemos penetrar. Y así mismo hicieron, penetraron por ahí y nuevamente conquistaron la ciudad de Sardis de noche. La arrasaron con ella porque no hubo pelea. Estaban durmiendo y no tenían guardias. Esto es muy significativo para el tema de esta noche, porque varias veces en este mensaje Cristo les dice que estén en guardia, estén vigilando. Ellos conocían esa historia. Al seguir adelante con esto. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Cómo se describe Jesús a la iglesia? Note cómo Jesús se describe. Dice, escribe al ángel en la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Le he venido diciendo, hermanos, que cada vez que Jesús se identifica de una manera, eso es porque tiene un mensaje especial para esa iglesia. Aquí Jesús se describe como el que tiene los 7 espíritus de Dios. La razón por la cual Jesús viene y dice que Él es el que tiene los 7 espíritus de Dios es porque Sardis era una iglesia muerta, muerta espiritualmente, y la única manera de revivir
La única manera de revivir una persona muerta espiritualmente es a través del Espíritu Santo. Note lo que dice Romanos 8:11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. A la iglesia de Sardis, Jesús se presenta como aquel que tiene los 7 espíritus de Dios. Sardis era una iglesia espiritualmente moribunda y solo el Espíritu Santo puede revitalizar una iglesia moribunda. Seguimos con la descripción de Jesús. También Jesús dice que el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Nosotros vimos en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 20, ya lo vimos, que las 7 estrellas en la mano de Jesús representan a los líderes de las 7 iglesias. Los líderes de esa iglesia, los líderes de esta iglesia moribunda y el destino de esta iglesia está en la mano de Jesús. Por eso Jesús se presenta como teniendo a los líderes en las manos. La única solución para ellos está en Jesús. Número 3, evaluación de Jesús a la iglesia de Sardis. Dice aquí, en el versículo 3:1, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esta es la primera evaluación de Jesús. Dice, tú tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Es alarmante el tono de este mensaje a la iglesia de Sardis. Es solo reprensión, no hay elogio. Conozco tus obras, que tiene un nombre que vives y estás muerto. A la iglesia de Sardis no se le culpa de ningún pecado específico ni de ninguna herejía, sino de estar sin vida, de estar muerto. Se lo acusa de estar muerto. Ese es el problema de Sardis. Note, hermano, que nosotros podemos estar en la iglesia y estar espiritualmente muertos. Note lo que dice 1 Timoteo 5:6, pero la que se entrega a los placeres está muerta en vida. Y note lo que dice también este versículo. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumento de justicia. Seguimos con la evaluación de Jesús, hermano. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. La palabra de Dios en Juan 5:29 dice, os aseguro, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que pasó de muerte a vida. También 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a los hermanos permanece muerto. Deben decirle, hermano, Patriarcas y Profetas, página 33. La señora White dice que los ángeles vinieron donde Adán y Eva antes de que ellos pecaran y le dijeron los ángeles, el día que ustedes coman de ese árbol, la naturaleza de ustedes se va a depravar. Esa fue la palabra que usaron. Su naturaleza se va a depravar. En la página 35, después que ellos comieron, ellos se arrepintieron del pecado que cometieron, le pidieron perdón a Dios, le dijeron, nunca más lo vamos a hacer, déjanos aquí, que nunca más te vamos a desobedecer. Los ángeles vinieron y le dijeron, el problema de ustedes
no es lo que ustedes hicieron. El problema de ustedes es lo que ustedes son. Porque le dijimos que si ustedes comían de eso, la naturaleza de ustedes iba a depravar. Ahora ustedes tienen una naturaleza depravada y no pueden permanecer en un lugar santo. El problema de Dios con la humanidad no es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros somos. Nosotros no somos lo que Dios nos creó. Hubo un cambio en nuestra naturaleza y ese cambio hizo una separación entre Dios y nosotros. Ese cambio no permite que Dios se comunique con nosotros. Jesús tuvo que mediar entre nosotros en el plan de salvación. Pero noten que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, la razón por la cual el Padre se separó de Jesús, lo cual nunca había ocurrido, la razón por la cual el Padre se separó de Jesús, fue porque de acuerdo a Pedro, Jesús tomó los pecados de todo el mundo sobre sí en la cruz. Y cuando el Padre vio que Él cargaba los pecados de todo el mundo en la cruz, Jesús se convirtió en el pecador más grande del mundo y vino la separación del Padre y Jesús, así como vino la separación del Padre y nosotros. Por él dijo, Padre, ¿por qué me ha desamparado? Lo que quiero decir con todo esto, hermano, es, la palabra de Dios claramente dice que se le dijo a Adán y a Eva, el día que ustedes coman de ese árbol, ese mismo día ustedes van a morir. Ha habido mucha explicación para esto. Mucha gente ha dicho mucha explicación para esto. Querido hermano, la palabra de Dios no miente. Claramente la palabra dice, el día que coman, ustedes van a morir. Y ese mismo día ellos murieron. Lo que ocurre es que hay tres tipos de muerte. Está la muerte eterna, de la cual no hay resurrección. El que muere la muerte eterna, no hay resurrección. No hay resurrección de esa muerte. La segunda muerte es la muerte física, que es la que nosotros conocemos. Y la tercera muerte es la muerte espiritual. Todos nosotros estamos muertos espiritualmente. Y la única manera de tener vida es a través de Cristo Jesús. Él vino a darnos vida eterna. Por eso dice, he venido para que tengan vida. ¿Por qué? Para que tengan vida, porque no la tenemos. Estamos muertos espiritualmente. He venido para que tengan vida. Y ese es el problema de nosotros hoy. Ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, nosotros pasamos de muerte a vida, lo que dice la palabra de Dios. Pero es posible, hermano, y esto fue lo que le pasó a la iglesia de Sardis, que ellos volvieron y se murieron. Y hay muchos de nosotros en la iglesia, hermano, que también han muerto, están muertos, espiritualmente muertos. Necesitan resucitar. Necesitan resucitar. Note, hermano, que continuamos con la evaluación de Jesús a la iglesia de Sardis. Dice, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que están a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mí. El mensaje, hermano, es mantenernos en vela. Mantenernos en vela. Ese es el mensaje. Dice aquí, mantente en vela. Esta ciudad de Sardis fue capturada 2 veces por sorpresa. Primero por Ciro en el 549 y último por Antíoco en el 218. Subieron por la noche, encontraron la ciudad no tenía guardia. Estaban en necesidad de seguir velando. Y ese es el mensaje a ellos y ese es el mensaje a nosotros. Velad, velad. Ponte en vela y afirma las cosas que están a punto de morir.
Ponte en vela y afirma las cosas que están a punto de morir. Y fortalece, dice esta versión, las cosas que quedan, que están listas para morir. Pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí. Iglesia de Sardes es una iglesia que está en problema con Jesús. Es una iglesia muerta y que lo poco que le queda se está muriendo. Es una iglesia muerta y lo poco que le queda se está muriendo. Eso, lo que le pasó a la ciudad de Sardis le comenzó a pasar a los miembros de la iglesia de Sardis. Sardis era una gran ciudad, muy próspera, muy rica, pero en la época de Juan era la más pobre de todas y era melancólica simplemente el hecho de verla. Simplemente el hecho de verla producía melancolía. Una ciudad tan próspera en el pasado y cómo llegó a la ruina. El consejo de Jesús a esta iglesia, en su evaluación, dice: haz memoria de lo que has recibido y oído. Quiere decir, sigue recordando lo que has recibido y oído. Necesitamos, hermanos, nosotros volver a lo que hemos recibido. Hemos recibido la palabra de Dios. Necesitamos volver a la Biblia para recordar lo que hemos recibido y lo que nosotros hemos oído. Sigue diciendo el versículo 3, haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. Ponlo en práctica y arrepiéntete. Hay esperanza, hermano, hay esperanza. Tenemos que hacer memoria, tenemos que hacer un cambio, salir de la condición moribunda, hacer memoria de lo que hemos recibido y oído, ponerlo en prácticas y arrepentirnos. Nosotros, hermanos, necesitamos volver a vivir, volver a la vida, volver a la vida. Pues si no vela, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Cuando ellos escucharon este mensaje, ellos recordaron su propia historia. Si no velan, vendré sobre ti como ladrón y no sabrán a qué hora vendré sobre ti. Durante la noche, hermano, Jesús subirá por las murallas de la ciudad en nuestra vida. Querido hermano, mejor es que nosotros estemos vigilando. Hay esperanza, podemos vigilar. Déjeme decirle, hermano, contarle un poquito de la historia de la iglesia de Sardis. Déjeme terminar con esta parte. Dice la parte de abajo, Efesios 5:14, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Ahora, yo le voy a decir, hermano, qué fue lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que le ocurrió a la iglesia de Sardis? Y le hablé un poquito de esto el sábado pasado. Estas iglesias, las 7 iglesias, tenían problemas externos y tenían problemas internos. De los problemas internos que ellos tenían, estaba la lucha con las otras religiones que lo acusaban falsamente, estaban las persecuciones del Imperio Romano y estaban los problemas con los judíos. Después del año 70, cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida, los judíos comenzaron a poner aparte a los cristianos, porque los cristianos, cuando vino el ejército romano, no quisieron unirse a los judíos a pelear contra los romanos. Así que eso no se lo perdonaron los judíos. Después del año 70, ellos crearon una bendición, la número 18. Ellos tenían 17 bendiciones
Al terminar el culto, ellos tenían 17 bendiciones. Y invitaban a alguien en la congregación a pasar al frente y leer las bendiciones. Pero después de la destrucción de Jerusalén, ellos crearon la bendición número 18, que no era una bendición. Ahí se maldecía a Jesús y se maldecía a todo el que seguía a Jesús. Así que ellos comenzaron a marginar a los cristianos. El otro problema que vino con los judíos o con estas iglesias es que los judíos estaban exentos de ir al condado, llevar un poco de incienso, quemarlo y decir, César es Dios. Eso no se le exigía a los judíos. Pero entonces los judíos comenzaron a echar a los cristianos de la sinagoga. En la sinagoga había un libro de registro. ¿Quién es miembro de esa sinagoga? Y ellos comenzaron a borrar a los cristianos del libro de registro. Cuando venían los inspectores del gobierno a tu casa y tú decías, bueno, yo soy cristiano, sí, pero tu nombre no lo encontramos en la sinagoga, ya tú no perteneces a la sinagoga. Así que tú tienes que quemar incienso al emperador. Tienes que quemar incienso al emperador. Así que a ellos lo echaron de las iglesias y lo borraron del libro. Ahora, la iglesia cristiana era una iglesia ilegal, era una secta ilegal. Seguimos aquí con la exhortación de Jesús a la iglesia de Sardis. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos. Estos pocos hermanos no mancharon sus ropas con las fiestas paganas, ni comieron carne sacrificada a los ídolos. Ese era el problema principal de estas iglesias. En Sardis quedaba un pequeño remanente que no había manchado sus vestiduras. Pero ese pequeño remanente se estaba muriendo también. Ahora, ¿cuál era el problema? Bueno, el problema, hermano, y nosotros tenemos que entender esto, el problema es que cuando a ellos le echaron de la sinagoga, ellos no iban a la iglesia. No iban a la iglesia. O sea, no iban a la sinagoga. Así que imagínese usted que usted es adventista el séptimo día y usted no viene a la iglesia los sábados. ¿Qué ocurre con usted? Usted se muere espiritualmente. Estos hermanos, después que lo echaron de la sinagoga, en lugar de formar nueva sinagoga para ellos, no lo hicieron como en otras ciudades. En otras ciudades, ellos, los cristianos, formaron sinagoga. Pero en Sardis no formaron sinagoga, sino que se quedaron en sus casas, cada uno en sus casas. Agarraron el tizón, lo sacaron del fuego y el tizón se apagó. Esa es la importancia, hermano, de venir a la iglesia, de venir a los cultos. Si nosotros no venimos a la iglesia, vamos a morir espiritualmente, como los miembros de la iglesia de Sardis. Vamos a morir espiritualmente. Ahora en Sardis, como estamos leyendo aquí en la pantalla, habían unos pocos, pero esos pocos también se estaban muriendo, como vimos en el versículo 2 y 3. Sigue diciendo la palabra de Dios. Dice, hay unos pocos que no han manchado sus ropas, y ellos andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Estos han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, mantener nuestras ropas limpias. Nuestras ropas limpias. Ahora pasemos, hermano, a la quinta parte. La promesa para los vencedores. Note la promesa que se le da a los vencedores. Dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, que ya se le prometió. Y escucha, hermano, como dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano?
Quiere decir eso, hermano. Es cierto que ustedes lo borraron del libro de la sinagoga, pero yo no voy a borrar el nombre de ustedes del libro de la vida. Borraron los nombres de ellos en la sinagoga. Pero dice, Jesús le dice, yo no voy a borrar el nombre de ustedes. Por eso, en otras cartas, Jesús dice que esos judíos no son judíos, sino que son sinagoga de Satanás. No son judíos, sino son sinagoga de Satanás. Y note lo que sigue diciendo. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Saben por qué? Porque cuando los magistrados iban a la sinagoga, o sea, un hermano decía, sí, no, mi nombre está allá, mi nombre está allá. El magistrado decía, vamos a la sinagoga. Cuando iban donde el principal de la sinagoga, como se le llamaba, el principal de la sinagoga decía, no, tu nombre no está aquí. Tu nombre no está aquí, decía el principal. Delante del magistrado. Delante del magistrado, el jefe de la sinagoga decía, no, tu nombre no está aquí. Le hacía pasar una vergüenza. Por eso Jesús le dice a la gente de Sardis que voy a confesar tu nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Aunque ellos allá te niegan, yo no te voy a negar. Aunque ellos allá en la sinagoga de Satanás te niegan, yo no te voy a negar. Yo voy a confesar tu nombre delante del Padre. Y no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Esa es la promesa para los vencedores. Nosotros, hermanos, necesitamos ser vencedores. Seguimos estudiando esto, hermano. Las promesas para los vencedores. Al vencedor se le ofrece una triple promesa. Vamos a ver. Primero, se le promete vestiduras blancas. Los romanos usaban celebrar las victorias militares y ese día de celebración los ciudadanos romanos se vestían de ropas blancas como símbolo de victoria. Por eso es que el pueblo de Dios se presenta en Apocalipsis capítulo 19 como vestido de ropas blancas. Esas ropas blancas son la justicia de Cristo, pero representa victoria. Es la celebración de la victoria. La celebración de la victoria sobre este mundo de pecado. Las vestiduras blancas. Número 2, a esto su nombre no se borrará del libro de la vida. Dice Apocalipsis 21:27, y no entrará en ella nada que sea impuro o detestable o falso, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. Son los únicos que van a entrar en la Nueva Jerusalén. Y la promesa para los vencedores es que el nombre de nosotros no va a ser borrado del libro de la vida. Y número 3, Jesús confesará su nombre ante el Padre. Ya vimos, hablamos un poquito sobre eso. El llamado a escuchar el Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje, hermano, es para nosotros. Todo el que tiene oído debe prestar atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este texto muestra que lo que sucedió a los cristianos en Sardis puede sucederle a cualquier cristiano. Por eso tenemos que prestar atención. En cualquier lugar y en cualquier época, nosotros podemos morir espiritualmente. Tenemos que velar. Porque si no velamos, Él vendrá como ladrón en la noche para nosotros. Podemos tener un buen nombre y una buena reputación, como lo tenía la ciudad de Sardis. Y sin embargo, podemos al mismo tiempo estar espiritualmente sin vida, espiritualmente muerto. Y ese puedo ser yo y ese puede ser tú. Tenemos que velar y orar, como le dijo Jesús, para no entrar en tentación. Dios nos está llamando, hermano, a una nueva vida. Hemos estado hablando aquí acerca de estas iglesias y hemos estado mencionando
en la iglesia de Éfeso perdieron el primer amor. Nosotros no podemos permitir que se nos muera el primer amor. Y la muerte del primer amor es lo mismo que estar muerto espiritualmente como la iglesia de Sardis. Y la iglesia de Sardis estaba muerta por su apatía, no tenían dónde ir, era una ciudad pobre, posiblemente no tenían recursos para hacer una sinagoga y cada hermano se quedaba en su casa, se murieron espiritualmente. Cuando usted comienza a quedarse en sus casas, hermano, usted comienza a morir espiritualmente. Cuando usted deja de estudiar la Biblia, usted comienza a morir espiritualmente. Quisiera, hermano, en esta noche, que es miércoles en la noche, invitar a una reconsagración. Nosotros, como decía hermano, esto de morirse espiritualmente me puede pasar a mí y te puede pasar a ti. Necesitamos estar en guardia, necesitamos velar y necesitamos hacer los ejercicios espirituales que la Biblia nos recomienda. Todos nosotros sabemos, hermanos, que para mantenerse en salud hay que hacer ejercicio físico. Todos sabemos que para no caer en el Alzheimer necesitamos hacer ejercicios mentales. Pero para mantenernos vivos espiritualmente también necesitamos hacer ejercicios espirituales. Y los ejercicios espirituales principales son los dos mencionados. Hay más, pero los dos mencionados son: no deje de estudiar la palabra de Dios todos los días y no deje de asistir a la iglesia. Esos son ejercicios espirituales. Y cuando tú vengas a la iglesia, ven con un espíritu de adoración. Un espíritu de adoración, hermano, es un espíritu donde usted está consciente espiritualmente de la presencia de Dios en este lugar. Esa es una actitud. Hay que tener esa actitud de mentalmente y espiritualmente estar consciente que esta es la casa de Dios y que usted viene a tener un encuentro con Dios. Es importante una predicación, es importante una música especial, pero lo más importante es que usted comulgue con Dios. Eso es lo más importante. Esa es la función principal de usted venir a la iglesia, es tener un contacto personal con Dios. Y la iglesia, hermano, es un centro de terapia. Venir a la iglesia es una terapia. La iglesia es una terapia. Las personas que asisten regularmente a la iglesia tienen mejor salud y viven más años que los que no asisten a la iglesia. La iglesia es una terapia. Querido hermano, de todo corazón, invitarte a unirte conmigo a una renovación de nuestra relación personal con Dios. ¿Hay alguien que quiera unirse conmigo poniéndose de pie y decir: yo quiero renovar mi vida espiritual con Dios? Amén, amén, Dios le bendiga, amén, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. Aquí también, hermanos, hay algunas otras personas que necesitan tomar una decisión por Jesús. Hay personas aquí, hermanos, que necesitan entregarle su vida completamente. Y yo quisiera orar por esas personas. Yo quisiera orar por esas personas. Me dijeron, no. Quiero orar, hermano. Si alguien quiere acercarse, puede acercarse. Yo voy a arrodillarme aquí. Si alguien quiere acercarse, por favor, acérquese. Yo voy a arrodillarme aquí. Arrodíllense ahí, el que quiera, el que pueda arrodillarse, por favor, hágalo juntamente conmigo. Oremos. Nuestro buen Padre Celestial, en esta noche hemos entendido que estamos en peligro de morir espiritualmente como los hermanos de la iglesia de Sardis.
Estamos aquí, Padre, de rodilla ante ti, para que tú nos ayudes a velar y a orar para no entrar en tentación. Estamos de rodilla aquí también, Padre, porque queremos renovar nuestro pacto contigo. Queremos ser tuyo y solamente tuyo. Queremos que tú nos tomes tal como somos. No somos buenos, pero queremos que tú nos tomes tal como somos y tú nos transformes a la imagen de Cristo Jesús. Padre, aquí hay muchas personas, algunas personas, que necesitan entregar su corazón a ti. Y en este momento, Padre, mientras tenemos los ojos cerrados, voy a pedir que si aquí hay alguien que quisiera entregar su corazón a Jesús, que con los ojos cerrados levante su mano al cielo y diga: Jesús, yo quiero que tú me tomes como enteramente tuyo. Amén. Padre, también aquí hay muchas personas que estamos de rodillas porque queremos renovar nuestro pacto contigo. Ven a nuestros corazones, llénanos de tu gracia, llénanos de santidad y llénanos del poder de tu Santo Espíritu, que tanto lo necesitamos. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos amas, que tú nos escuchas y que tú nos perdonas. En el dulce nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Buenas noches, nos alegra tenerlos por aquí con nosotros. Sí. Hermana, Dios la bendiga abundantemente y que sea contigo. Ha sido en realidad una linda noche. Qué interesante, ¿verdad? El mensaje a la iglesia de Sardis que se encuentra en el Apocalipsis. Para mí fue tan emocionante ver que nuestro mismo Redentor, ¿verdad? El mismo creador de nuestro mundo, Jesucristo, va a ser el que va a confesar nuestro nombre delante del Padre, delante de los ángeles, clamándonos como suyos. ¿Verdad? Eso para mí es de tan emocionante, ¿verdad? Y nos da tanto gusto y tanto reposo, tanta paz, saber que Él va a ser el que nos va a estar representando y que nuestro nombre nunca va a ser borrado del libro de la vida, porque mientras que nosotros estemos anclados en Él, estamos seguros. Qué lindo tema por el pastor Rubén Molina. Todavía nos quedan 3 temas más en esta serie, la serie que se titula El Apocalipsis al alcance de todos. Ha sido una serie buenísima. Si no ha podido venir aquí a poder gustar de ella en persona, en vivo, no se preocupe. Puede ver los mensajes que se han grabado ya previamente en el Último Mensaje TV que se encuentra en YouTube. Bueno, vamos a cerrar en esta noche por entrevistar al pastor Fernando Ramírez. Fernando Ramírez, y le vamos a pedir que pase. Bienvenido, pastor. Gracias. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Aquí estamos para servirles. Bueno, y dígame, ¿cuál fue su opinión del mensaje de esta noche? Bueno, sin duda alguna Dios está hablando a su pueblo. Sí. Y cada noche Dios nos ha venido hablando, como dice siempre el pastor termina con el último versículo: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Sí, eso es. El tema de hoy fue un tema de renovarnos, de buscar la presencia de Dios, de nacer de nuevo, de tener una comunicación más estrecha con Dios, de buscar santidad y sin duda alguna la iglesia adventista se ha caracterizado por eso, ¿no? Sí. El tema de profecía es una de las columnas de la iglesia. Sí. Y de una u otra manera a lo mejor se había perdido eso.